El conflicto político va desde la creación de esos partidos hasta la creación de las FARC. ¿Alguien tiene el dato de cuándo se crearon las FARC? Acuérdese que FARC son fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, ¿no? ¿Qué encontraron de las FARC? Creo que sí. 63 o 64. 64, sí. Y el conflicto económico va desde la creación de las FARC hasta el día de hoy. Entonces ya les voy a explicar todo hasta el día de hoy. Creación de las FARC. Y vamos a ir correlacionando todo de las FARC. Entonces, ¿qué cosas relevantes pasan desde la salida de los españoles hasta la creación del Partido Liberal y Conservador? Muere Simón Bolívar, ¿sí? Ya existían las guerrillas lideradas por Francisco de Paula Santander. eh, Se divide la Gran Colombia, ¿sí? Acuérdense que la Gran Colombia era la composición de Colombia, Ecuador, Panamá, lo que hoy se conoce como Venezuela y parte de Bolivia. Cada una se vuelve independiente. Y esas son las cosas importantes de ese conflicto social. ¿Cuál es la característica de ese conflicto social? Que nosotros no entendimos, de pronto por la misma inexperiencia como sociedad de esa época, que nosotros si hubiéramos mantenido la unidad, si hubiéramos entendido que fuimos capaces de vencer a uno de los imperios más grandes en su momento, a partir de la nada, ¿no? Porque nosotros no teníamos ni armas, o sea, nosotros peleamos con las uñas, ¿sí? Y vencimos y ganamos. Entonces nosotros no entendimos lo fundamental de cómo la diversidad, de cómo los mismos objetivos nos llevó a lograr cosas importantes, ¿sí? No entendimos que pudimos ser una potencia mundial. Hoy controlaríamos el canal de Panamá, tuviéramos una extensión de territorios enorme, influiríamos en las decisiones mundiales del día de hoy. Pero los líderes políticos del momento no entendieron eso, ¿sí? Ni la sociedad entendió eso. Entonces se mataron entre todos. El que era de la élite, pues quería recuperar sus beneficios, ¿sí? Siempre fuimos, al menos en ese conflicto social, muy egoístas, porque siempre pensamos en el yo, ¿sí? Luego el conflicto político inicia desde la creación de los partidos hasta la creación de las FARC. Esta parte del conflicto es muy violenta. El conflicto político es muy violenta. ¿Por qué? Porque ahí estamos involucradas la guerra de los 1000 días, está involucrada la pérdida del Istmo de Panamá, está involucrado el Bogotazo, está involucrado la época de la violencia y está involucrado el Frente Nacional. O sea, las cosas importantes del siglo XIX, perdón, del siglo XX, sí, porque es 1900, siglo XX. O sea, estas cosas importantes, esta, esta, ocurren en este periodo de tiempo. ¿Qué fue la guerra de los 1000 días? Fue la batalla a sangre entre liberales y conservadores, ¿sí? Literal. Si usted era conservador y yo era liberal, yo a usted lo mataba. Por el simple hecho de que usted fuera conservador y yo liberal, ¿sí? Mire al punto de mezquindad que llegamos, ¿no?
Matábamos al otro simplemente por pensar diferente, ¿sí? ¿Qué fue la pérdida del Istmo de Panamá? Que esa violencia que hubo entre liberales y conservadores llevó a que unos liberales, ¿sí? Autócratas ellos y elitistas y apoyados con los Estados Unidos empezaran a pedir autonomía. Y Estados Unidos les dio plata, les ayudó con fuerzas militares y ellos se separaron, ¿sí? Se separó Panamá de Colombia, de lo que se conoce como Colombia y de lo que en su momento fue la Gran Colombia. Y fueron independientes y hoy son un país libre, ¿sí? Viene el Bogotazo, importante, 1848, perdón, 1948, 9 de abril. Muere tal vez el líder político más importante, porque después le viene Galán, del Partido Liberal, ¿sí? ¿Dónde lo asesinan? En Bogotá. Esto agudizó la violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente en ese momento entendía que ya estaban cansados de tanta muerte. Imagínense, venían desde 1899 hasta 1902 peleando en la guerra de los 1000 días, ¿sí? Y pasaron a 1948 y todavía seguían matándose. Y nace un tipo como Jorge Eliezer Gaitán y dice, venga, manito, fue el primer político coherente de su época, dijo, venga, pero nosotros, ¿por qué nos matamos si somos iguales? ¿Por qué nos cuesta reconocer que el otro piense diferente? Y el tipo logra algo muy sustancial políticamente y socialmente y es que empieza a unir. Entonces el tipo tenía simpatizantes liberales y conservadores, ¿sí? Y el tipo dice, venga, si nosotros dialogamos, si nosotros entendemos que tenemos los mismos propósitos y metas, nosotros somos capaces de sacar esta nación adelante. Al tipo lo asesinan, ¿sí? Cuando el tipo lo asesinan, vuelve y se matan conservadores y liberales. Y esto fue en todo el país, ¿sí? Hay una pregunta muy interesante que habla sobre esto y que el trasfondo de la pregunta es darnos a entender que la violencia no solo se dio en Bogotá, que fue donde él murió, sino que en zonas periféricas de nuestro país también llegó la noticia y la misma reacción fue violencia, más muerte, ¿sí? Sí, señor Juan. Y la época de la violencia, pues es el recrudecimiento del Bogotazo. La gente, pues al enterarse de la noticia, se siguió matando. Y entonces luego los conservadores y liberales dicen, venga, nosotros tenemos que frenar la violencia, ¿no? O sea, los tipos trataron de copiar lo que propuso Jorge Eliezer Gaitán. Pero los tipos son muy astutos, ¿no? Los del Frente Nacional. Y deciden unirse, según el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y los tipos, como echando suerte al país, dicen, venga, creemos el Frente Nacional, pero nosotros repartámonos el poder. Entonces, si el primer presidente era conservador, a los 4 años, el próximo presidente tenía que ser liberal. Y así se fueron turnando el poder durante 16 años. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ese Frente Nacional no trajo ningún cambio. Fue más de lo mismo. La violencia seguía. La gente seguía pobre. No habían avances. Los únicos que estaban enriqueciendo eran esos políticos. ¿Sí? Y a partir de eso surge las FARC, que es la guerrilla de los pobres. ¿Sí? Yo la llamo así. Porque acuérdense que la primera guerrilla fue la que lideró Francisco de Paula Santander y que estuvo compuesta por mucha gente elitista de la época que solamente quería que siguiera existiendo la corona española para ellos mantener sus privilegios. Y nace las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, conformada principalmente por campesinos, ¿sí? Cuando ustedes investigan, se dan de cuenta que las FARC fueron, el nombre correcto que les da la primera es Fuerzas Armadas
agrícolas, tiene que ver con campo, la palabra, ¿sí? Son fuerzas armadas, creo que son fuerzas armadas agrícolas. Está relacionada con una palabra del campo, ¿sí? Fuerzas armadas. Luego se llamaron Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y esta gente, cuando nacieron, ojo, el propósito era bueno, ¿sí? Cuando uno lee la historia uno dice, bueno, la FARC tenía un buen propósito y era sacar del poder al Frente Nacional a esos políticos y ellos hablaban de redistribuir el poder. O sea, ellos propusieron una nueva visión de país, pero la propusieron mal. ¿Por qué? Porque fue a través de la violencia. Y usted no puede tratar de transformar un país a partir de más violencia, ¿no? Porque si eso fuera así, nuestro país hubiera cambiado desde el momento uno, o sea, desde el conflicto social. Si la solución a los problemas de Colombia fuera más violencia, ¿sí? Entonces las FARC tenían un propósito, digamos que social bueno, pero la ruta que ellos decidieron era la incorrecta, porque usted no vence y no transforma un país con más violencia. Y luego viene lo que es el conflicto económico. Entonces, esta gente de las FARC, cuando entienden que ellos no pueden y no van a lograr una transformación social a partir de la bala, del plomo, del más asesinatos, pues los manes se vuelven traquetos, ¿sí? Y en ese conflicto económico encontramos paramilitares, encontramos grupos de carteles de la droga, encontramos todas estas bandas del ELN, del movimiento 19 de abril, o sea, M19, la UP, la Unión Patriótica, todo esto, ¿sí? Es lo más reciente de la historia. Y entonces esa FARC, que inició como un movimiento social que quería transformar este país, se vuelven traquetos. Entonces ya los tipos les empezó a importar cero sus ideales sociales y empezaron es a quién mueve más cocaína, ¿sí? Sí, quién mueve más cocaína entre paramilitares y quién mueve más cocaína entre guerrilleros. Y nace el cartel de Cali, y nace el cartel de Medellín, y mueven coca, y mueven coca, y mueven coca. Y hasta el día de hoy ese es el conflicto en Colombia, ¿sí? Ahora ya no se llaman FARC, sino se llaman disidencias, porque hicieron el plebiscito por la paz, acuérdese, que fue propuesto por el presidente de la República del momento, que era Juan Manuel Santos, en el 2016. Y aquí viene otra reflexión importante y es, ¿por qué un país que ha vivido en violencia durante 215 años y la gente cuando le toca salir a votar, vota no? ¿Por qué votan por un no al diálogo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué en Colombia es más fácil seguir viviendo en ese círculo de violencia que lo único que ha hecho es empeorar? Porque ustedes se dan de cuenta que entre el conflicto social y el conflicto político fue muy sangriento. Murió mucha gente, mucha más gente de lo que murió en el conflicto social. Y el conflicto económico trajo más muertos que el conflicto político, ¿sí? Entonces uno dice, y uno queda sorprendido y dice, pero ¿cómo es posible que un país que lleva 215 años de vida republicana y que lleva toda su vida viviendo en violencia, la ciudadanía vote no a la paz? Entonces, claro, uno empieza a decir, ¿fue influencia política? ¿Fue desconocimiento social? ¿Nos faltó tomar más decisión como ciudadanía? ¿Qué influyó? ¿La política? ¿La economía? ¿Quién se beneficia de la guerra? Puede ser, Juan, puede ser. Pero yo tengo una tesis y es el que en Colombia ganara el no por la paz estuvo muy influenciada por dos sectores muy principales, el político y el económico. Hay alguien o alguienes, algunos, mucha gente, que se debe beneficiar de la guerra en Colombia y políticamente lo usan para seguir manteniendo ideales políticos.
Entonces uno empieza a analizar y uno dice, bueno, uno perfila gente de derecha, ¿sí? Hay que llamarlo por su nombre, gente de derecha. Y entonces uno ve que son herederos del poder, o sea, eso quiere decir que en el pasado sus antepasados ya estuvieron en cargos públicos importantes, ¿sí? Eh, y que son gente rica, son gente de estratos muy altos. Y entonces uno dice, ¿por qué esta gente, que se supone que uno entre más dinero debería tener más conocimiento porque tiene más posibilidad de formarse, le dice a una población civil, voten no a la paz? ¿Sí? Es incoherente. Es como si en Colombia fuera mucho más fácil hacer la guerra con la sangre ajena, ¿sí? Porque si uno es consecuente, entonces, si usted vota no a la paz, entonces mande usted a sus hijos, a su familia, a la guerra. Entonces en Colombia hay una doble moral, ¿sí? Los grandes políticos y la gente rica de la sociedad votan no a la paz, pero los que van a la guerra no son sus hijos, no es su familia, es la gente pobre. Entonces usted me dice, pero ¿cómo así que la gente pobre? Entonces sí, analice la situación, vaya, analice quiénes son las personas que conforman el ejército de Colombia, quiénes son las personas que se enlistan en un batallón. Entonces usted dice, ah, bueno, las personas que van y se enlistan en un batallón son las personas de los estratos uno y 2 que ven que uniéndose a las fuerzas militares logran salir adelante, logran generar una oportunidad. Esas personas de estratos uno y 2 son las personas que están dentro de los 25 millones de pobres, ¿sí? Entonces, sí, déjame terminar, Juan. Entonces uno dice, el ejército principalmente está conformado por pobres. Entonces uno ahí mira la contraparte. ¿Quiénes conforman a los grupos paramilitares que todavía existen y a los grupos guerrilleros? Gente pobre, porque es gente de las veredas, gente de los municipios más apartados y alejados y pobres de nuestro país. Y que esos muchachos que terminan siendo reclutados, muchos en su gran mayoría, terminan viendo en esas fuerzas delictivas una oportunidad de salir adelante, porque el campo en nuestro país es muy abandonado, ¿sí? Entonces uno termina viendo que tanto la guerrilla como el ejército, que está conformado por gente pobre, o sea, gente de los 25 millones de colombianos, 21 millones de colombianos pobres, son los que se terminan matando. Entonces uno dice, pero es ilógico, o sea, ¿por qué la gente pobre prefiere seguir matándose entre sí y no dialogar? Entonces uno dice, hay mucha incoherencia política, ¿sí? Porque si usted es consecuente y usted dice no al diálogo, pues sea consecuente y mande usted a su familia a la guerra, pero no haga la guerra con sangre ajena, ¿sí? No mande a otros a matar, a morir, simplemente porque usted dice que no se puede dialogar, ¿sí? Porque si la solución fuera acabar y matar y más violencia, pues hace tiempo nosotros hubiéramos solucionado el problema, ¿sí? Entonces mire cómo hablar de un proceso de paz relaciona y desliga muchos acontecimientos. Claro que en la teoría conllevan más procesos, más cosas, pero yo lo que hago aquí es resumírselo, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es que usted coja esos conceptos generales, ¿sí? Y los pueda aplicar para su ICFES y para las preguntas que trabajaremos de aquí en adelante, ¿sí? Opiniones, dudas, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Quieren dar una opinión? ¿Les pareció interesante lo que hablamos? ¿Generaron algo de pensamiento crítico? No busco que ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo con lo que digo. Busco que a partir de un área que hace parte de una prueba, usted genere criticidad, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad en general del mundo
muy acelerada, ¿sí? Los de Israel se matan con los palestinos, ¿sí? Y nosotros, por el afán de correr, por el afán de mejorar, por el afán de proponer, nos olvidamos de algo tan fundamental que es ser seres humanos, ¿sí? Y muchas veces uno no genera la criticidad del asunto. Y es lo que yo he tratado de aplicar en los últimos calendarios y es decir, venga, nosotros no solo estamos viendo preguntas que son claves para un examen, sino que yo quiero que usted aprenda de este curso que usted es un ser crítico y que la sociedad requiere que usted sea analítico, ¿sí? Que las preguntas de sociales no son aburridas, son la realidad de lo que pasa en nuestro país, ¿sí? Entonces, todo se desliga, todo se correlaciona, todo al fin y al cabo termina siendo lo que es Colombia, ¿sí? Esas son las pruebas de ICFES. La realidad de un país plasmado en una pregunta, ¿sí? Entonces, chicos, interesante la clase, aburrida, los aburrí, se durmieron. Sí, Juan, sí.